A lo largo de los siglos, las páginas de la historia han guardado secretos que aún hoy permanecen en la penumbra. Entre esos enigmas, dos civilizaciones se alzan con fuerza, los incas y los egipcios. Separados por océanos y continentes, y sin embargo, sus legados parecen susurrar en el mismo idioma. Desde las imponentes pirámides hasta las majestuosas fortalezas de los Andes, sus obras parecen desafiar la lógica y conectarse a través de un conocimiento ancestral perdido. ¿Cómo es posible que dos pueblos tan distantes compartieran símbolos, prácticas espirituales y visiones del cosmos tan similares? Este recorrido revelará misteriosas conexiones que la historia oficial nunca contó, mitos ocultos, coincidencias arquitectónicas y rituales que podrían unir las arenas del Nilo con los valles sagrados del Perú. Prepárate para un viaje que rompe fronteras, donde la grandeza de los incas y los secretos de Egipto se entrelazan en una verdad que podría cambiar lo que creíamos saber del pasado. Dale like, activa la campanita y suscríbete para no perderte los próximos descubrimientos. El legado arquitectónico compartido. Durante siglos, las impresionantes estructuras de los incas y los egipcios han asombrado al mundo. Misteriosos templos, enigmáticas pirámides y complejos de piedras han sido testigos de la sabiduría y el ingenio humano. La monumental arquitectura de Machu Picchu y el complejo de Giza, aunque distantes, presentan un lenguaje de diseño inigualable que deja preguntas sin respuesta sobre sus orígenes. Ambas civilizaciones demostraron una técnica avanzada que aún sorprende a los arqueólogos contemporáneos. Las construcciones incaicas fueron capaces de resistir los temblores de la tierra, al igual que las pirámides que han perdurado en el tiempo. La simetría y el alineamiento astronómico de ciertas edificaciones nos llevan a pensar que este conocimiento podría haberse compartido de alguna manera o que hubo una influencia directa entre ambas culturas. Al explorar los planos y los trazados urbanísticos, encontramos patrones que nos hacen reflexionar sobre la posibilidad de un intercambio arquitectónico. Lo que parecía ser solo orgullo nacional se vuelve una historia de conexión insospechada que une a las civilizaciones a través del tiempo y el espacio, invitándonos a descubrir más sobre lo que la historia ha querido ocultar. Dioses en común, intercambio espiritual. La espiritualidad fue esencial en la vida de los incas y egipcios. Ambas civilizaciones veneraban a un panteón de dioses que regían los elementos y guiaban a los seres humanos en su existencia. Al analizar sus deidades, encontramos similitudes notables en sus funciones y características, sugiriendo influencias recíprocas. Los dioses solares, por ejemplo, ocupaban un lugar preeminente tanto en el imperio inca como en el egipcio. Inti, el dios del sol incaico, presenta paralelismos con Ra, el dios solar egipcio. Ambos simbolizaban la vida, la fertilidad y el poder supremo. Las celebraciones en honor a estos dioses eran ceremonias grandiosas, llenas de ritmos, símbolos y ofrendas que, curiosamente, tienen resonancias que parecen dialogar entre sí. Los mitos que rodean a estas deidades también revelan una conexión oculta. La lucha entre la oscuridad y la luz, los ciclos de vida y muerte, son temas recurrentes en las leyendas de ambas culturas. Esto plantea un intrigante interrogante, cuyas creencias fueron las primeras. ¿Acaso nuestros antiguos antepasados compartieron un legado espiritual que ha permanecido oculto durante milenios? La importancia del oro en ambas civilizaciones. El oro ha sido un símbolo de poder y riqueza en muchas culturas a lo largo de la historia. Pero para los incas y los egipcios, su significado iba mucho más allá de lo material. Ambas civilizaciones consideraban el oro como un regalo de los dioses, utilizado en rituales sagrados y como ofrenda a lo divino. En Egipto, las tumbas de los faraones estaban adornadas con oro, que se creía que garantizaba su viaje al más allá. De manera similar, los incas utilizaban el oro no solo como un bien valioso, sino como un medio para conectar con los dioses.
Los templos incas estaban repletos de objetos de oro, venerados como representantes de la esencia divina y el poder de la naturaleza. La extracción del oro en ambas civilizaciones se realizaba con técnicas sorprendentes que revelan un conocimiento compartido sobre la metalurgia. Ese deseo de adorar al sol y celebrar la vida a través del oro pudo haber sido un motor para profundizar en su conexión espiritual, creando un vínculo inesperado entre ambos pueblos que trasciende el tiempo y el espacio. Las pirámides y su influencia andina. Las pirámides son, sin duda, uno de los símbolos más perdurables de la civilización egipcia. Sin embargo, la existencia de estructuras piramidales en los Andes plantea un interrogante fascinante. En varios sitios arqueológicos, como Tiwanaku y los templos de los incas, se pueden observar construcciones con formas que evocan las pirámides de Giza. La intención detrás de estos monumentos, que varían en estilo, sugiere que los andinos pudieron haber sido influenciados por las técnicas arquitectónicas egipcias. Aunque las evolucionaron, hay un patrón de diseño que sugiere que tales ideas pudieron haber cruzado fronteras. Con un enfoque en ceremonias y rituales asociados a la vida después de la muerte, las similitudes se vuelven innegables. La presencia de pirámides en ambas culturas puede indicar una conexión más profunda. Quizás un intercambio de conocimiento a través de contactos no documentados. La alineación astronómica de estas estructuras revela una sabiduría que parece trascender distancias, sugiriendo que los antiguos pueblos del mundo compartían ideas y creencias que han quedado sepultadas bajo la arena del tiempo. Lenguas antiguas, similitudes sorprendentes. La lengua es una de las piedras angulares de la cultura, y la comparación entre el quechua andino y el antiguo egipcio ha desatado discusiones entre lingüistas y historiadores. Al profundizar en sus gramáticas y vocabularios, surgen sorprendentes similitudes que no se pueden ignorar. Por ejemplo, ciertos fonemas y estructuras gramaticales parecen tener paralelismos, sugiriendo un posible contacto o influencias entre ambas civilizaciones. Las palabras relacionadas con la agricultura, los ritos y las deidades presentan similitudes que, si bien pueden explicarse por el desarrollo paralelo, también pueden indicar un origen común o un intercambio cultural. Los mitos de creación y relatos sobre dioses se encuentran tanto en la tradición oral de los incas como en las inscripciones jeroglíficas de Egipto. A medida que investigadores de ambos campos continúan sus estudios, la intrigante posibilidad de una conexión lingüística se abre, ampliando el horizonte del conocimiento sobre las interacciones humanas en el pasado. La búsqueda de respuestas a estas similitudes sigue en pie, sugiriendo que aún hay mucho por descubrir. Ahora continuamos con el tema 6, prácticas funerarias de los incas y egipcios. La muerte y lo que viene después han sido temas de gran importancia para toda civilización, y tanto los incas como los egipcios desarrollaron prácticas funerarias elaboradas. En Egipto, la momificación era un ritual esencial que aseguraba la preservación del cuerpo para la vida eterna, mientras que los incas empleaban técnicas diferentes, como la inhumación a alta montaña o embalsamamientos en ocasiones selectas. Ambas culturas compartían la creencia de un más allá y la necesidad de honrar a sus muertos. Las tumbas egipcias estaban adornadas con oro y objetos personales, con la esperanza de que el difunto los llevara a la otra vida. En los Andes se realizaban ofrendas a Pachamama y ceremonias que buscaban asegurar un buen camino para el espíritu del fallecido. Las similitudes en los rituales sugieren un entendimiento de la conexión entre los vivos y los muertos. Los elementos simbólicos en los enterramientos de ambas culturas, como el uso de determinados colores y patrones, podrían revelar creencias compartidas en la vida después de la muerte.
Mientras exploramos la intersección de estos dos mundos, uno comienza a preguntarse si las prácticas funerarias fueron influencias mutuas o un desarrollo natural de pensamientos espirituales sobre la existencia más allá de la muerte. La agricultura. Técnicas que cruzaron océanos. La agricultura fue el pilar sobre el cual se construyeron las grandes civilizaciones. Las técnicas agrícolas desarrolladas por los incas y los egipcios fueron fundamentales para su desarrollo y sus métodos presentan similitudes fascinantes. Ambas culturas perfeccionaron el arte del riego, cultivando extensivas tierras que les proporcionaron recursos esenciales. El uso de terrazas en los Andes y el sistema de canales en Egipto son solo algunos ejemplos. El ingenio agrícola de ambas civilizaciones podría sugerir un diálogo ancestral en torno a la producción de alimentos, que fue vital para el sustento de sus poblaciones y la sostenibilidad de su crecimiento. Además, el aprecio por la tierra y los rituales asociados a la siembra evidencian una relación profunda con el medio ambiente. A medida que estudiamos estas prácticas, la pregunta que surge es si existió un intercambio de saberes que transformó sus paisajes y forjó sus culturas. La posibilidad de que nuestros antepasados intercambiaran no solo bienes, sino también conocimientos de supervivencia, es un aspecto que invita a la reflexión sobre los antiguos vínculos entre civilizaciones. ¿Qué otros secretos ocultan nuestros pasados olvidados? El mito del diluvio en ambas culturas. La narrativa del diluvio es un relato que ha perdurado a lo largo del tiempo y aparece en diversas culturas como un evento monumental. Tanto egipcios como incas hablan de un gran cataclismo que transformó el mundo y marcó el inicio de una nueva era. Las similitudes en estas historias son asombrosas y sugieren una experiencia compartida entre sus pueblos. El mito inca describe una causa primordial con seres humanos que fueron destruidos. En Egipto, el relato también presenta a los dioses actuando ante la maldad. La magia divina y el agua, como símbolo de transformación, son temas comunes que cruzan fronteras. Estos relatos no solo reflejan una advertencia, sino también una enseñanza moral que ha resonado a través de generaciones. La universalidad de estas historias invita a una reflexión profunda. Podrían ser ecos de un evento real que unió a nuestros ancestros en una experiencia común. Las historias de salvación y renovación son un recordatorio de la vulnerabilidad humana y de la conexión espiritual del hombre con la tierra y con lo divino. Al explorar estas narrativas, uno se da cuenta de que, en el fondo, compartimos mucho más de lo que pensamos. Rutas comerciales misteriosas en el pasado. Los caminos que recorrían ambas civilizaciones probablemente no solo servían para el comercio de bienes materiales, sino que también posibilitaron el intercambio cultural y espiritual. Las rutas comerciales incas, que conectaban diversas regiones, además de depender de comerciales terrestres, podían haberse extendido hacia conexiones que llegaban al mundo antiguo, conocido por los egipcios. Los hallazgos arqueológicos sugieren trayectos que permiten observar indicios de intercambio de productos, como el oro y prácticas culturales. Por otro lado, en Egipto, las rutas del desierto y los canales del Nilo facilitaron el movimiento de mercancías y personas. Este comercio intercontinental abre la puerta a la consideración de que interactuaron más allá de las fronteras. Las similitudes en sus objetos y comercio sugieren la posibilidad de un contacto que podría haber enriquecido ambas culturas. El estudio de estas rutas lleva a considerar cómo el desarrollo de una civilización no es un proceso aislado, sino que puede depender de conexiones ancestrales, tejiendo una red que une el pasado de diferentes pueblos, revelando secretos que desafían nuestra comprensión de la historia. Simbolismo de la serpiente en las dos culturas. La serpiente es un símbolo poderoso que aparece con frecuencia en la mitología tanto inca como egipcia. En Egipto se la asocia con la protección y el renacimiento, representando a dioses como Uretra.
Mientras que en la tradición andina, la serpiente está ligada a la fertilidad y la conexión con Pachamama. La figura de la serpiente se presenta en rituales y arte, simbolizando la energía vital que corre a través de la tierra y el universo. La dualidad de la serpiente, que puede ser tanto creadora como destructora, invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la vida y la muerte en ambas culturas. Muchos mitos describen a las serpientes como guardianes de secretos o sabiduría ancestral. A medida que exploramos el simbolismo de la serpiente, surge la cuestión de cómo estas dos civilizaciones contemporáneas compartieron una misma interpretación de este enigmático ser. Puede que revelen verdades ocultas sobre la esencialidad de la vida que ni el tiempo ni la distancia han logrado borrar. Lo que está claro es que, en la serpiente, hallamos un hilo sagrado que conecta las sabidurías de lo antiguo, la astronomía y los cultos astrales. La fascinación por los astros fue un elemento determinante en las vidas de los incas y los egipcios. Ambas culturas desarrollaron un vasto conocimiento sobre astronomía, que no solo les ayudó a delinear sus calendarios, sino que se convirtió en una guía espiritual. Los incas adoraban a Inti, el dios Sol, mientras que los egipcios encontraban en las estrellas la guía para sus rituales. Observaciones astronómicas precisas permitieron a ambas civilizaciones programar siembras y cosechas. Los templos, tanto en el Alto Perú como en el Valle del Nilo, se alineaban con fenómenos astronómicos específicos, indicando que hubo un entendimiento profundo de su conexión con el cielo. Este conocimiento no fue solo una herramienta práctica, sino que también estableció vínculos simbólicos y sagrados entre los dioses y la humanidad. En la intersección de la astronomía y la religión, podemos imaginar la influencia que tuvo la observación del cosmos en el desarrollo de sus culturas. ¿Cuáles fueron los conocimientos que intercambiaron en su búsqueda espiritual? La historia está llena de pistas que sugieren que la comprensión de las estrellas fue un puente que unió a estos pueblos distantes, revelando un entendimiento universal que aún se ignora: la figura del sacerdote como mediador. En ambas civilizaciones, el sacerdote ocupaba un rol esencial en la sociedad, actuando como intermediario entre los dioses y el pueblo. Tanto los incas como los egipcios confiaban en la mediación de estos personajes para llevar a cabo rituales y ofrendas que complacieran a sus divinidades. La formación y deberes de estos sacerdotes implicaban un conocimiento profundo, arte, astronomía y medicina, habilidades que les otorgaban un estatus privilegiado. Tal poder espiritual generó un diálogo fundamental en la vida cotidiana de los pueblos, convirtiéndose en figuras de autoridad tanto en lo religioso como en lo político. Explorar la conexión entre la figura del sacerdote inca y el egipcio nos ofrece la posibilidad de entender una tradición compartida de respeto y temor hacia lo divino. Al investigar sus deberes, rituales e influencias, una nueva pregunta emerge. ¿Acaso estos mediadores comparten raíces comunes que han sobrevivido a través de los siglos? La historia de estos hombres revela mucho más que lo superficial, invitándonos a investigar un entrelazado sagrado de la humanidad. Profecías compartidas a través del tiempo. Las profecías han acompañado a la humanidad desde sus inicios, y tanto los incas como los egipcios dejaron registros de visiones que anticipaban eventos trascendentales. Estas predicciones reflejan su comprensión del tiempo y su conexión con lo espiritual, enviando constantes mensajes sobre la naturaleza del mundo. Los incas creían en un ciclo de vida que se repetía, donde la manifestación de ciertos fenómenos, como eclipses o cataclismos, eran señales divinas. Egipto también presentaba profecías relacionadas con el ciclo del Nilo y la llegada de nuevos faraones, interpretando cada evento como una llamada a la acción. La similitud en sus visiones del futuro provoca la necesidad de examinar un posible hilo conductor en su cosmovisión.
Al comparar textos y relatos míticos, encontramos que estos pueblos compartían no solo el lenguaje de los dioses, sino también un entendimiento místico del tiempo. A medida que desvelamos los secretos que se ocultan detrás de sus profecías, surge la posibilidad de que estas historias compartidas sean parte de un legado oculto que conecta a los humanos a través de las eras, en una búsqueda insaciable de significado. El culto a los muertos y su trascendencia. Las culturas del mundo antiguo siempre honraron a sus muertos, y tanto los incas como los egipcios desarrollaron cultos alrededor de la muerte que revelan similitudes sobre la trascendencia. En Egipto, los rituales funerarios eran elaborados y buscaban asegurar un lugar en el más allá, mientras que los incas también tenían un profundo respeto hacia los espíritus de sus ancestros. Celebraciones en honor a los muertos, como la festividad de la conexión con los antepasados, reflejan la necesidad de mantener la memoria viva. Ambos pueblos creían que honrar a los difuntos era esencial para el bienestar de la comunidad. La llamada a sus espíritus a través de rituales demuestra un entendimiento profundo sobre la influencia de los ancestros en el presente. Al explorar la relación entre estas culturas y su expresión del culto a los muertos, surge la pregunta de si existió un intercambio de creencias que se desarrolló a través de rutas comerciales o migraciones. Ya sea en las tierras de Egipto o en los Andes, la conexión espiritual puede ser el hilo pendular que une a las culturas en un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento, desafiando nuestro entendimiento de la historia. La tecnología en la construcción. Un mismo origen. A medida que estudiamos las técnicas utilizadas en la construcción de monumentos y edificaciones, surgen interrogantes sobre su origen y desarrollo. Tanto Egipto como los Andes dejaron un legado arquitectónico que revela habilidades técnicas asombrosas. La utilización de herramientas avanzadas y el ingenio en la precisión de cortes de piedra evidencian prácticas de construcción que han desafiado el tiempo. Los ingenieros egipcios y los maestros constructores incas lograron edificar estructuras monumentales sin la tecnología moderna, sugiriendo un conocimiento compartido sobre materiales y recursos que aún queda por descubrir. La posibilidad de que hubieran recibido enseñanzas de un antiguo centro cultural común plantea un futuro intrigante para los estudios de la historia. La evolución de la tecnología en la construcción puede ser el punto medio que conecte dos civilizaciones, mostrando que el conocimiento trasciende fronteras. En la monumentalidad de las edificaciones antiguas yace un enigma que aún grita por respuestas que pueden cambiar nuestra visión del pasado. Iconografía paralela en artesanías. En el complejo mundo de la iconografía, los incas y los egipcios produjeron artesanías que eran ricas en simbolismo y significados. Los objetos decorativos, textiles y cerámicas exhiben patrones y motivos que sugieren influencias cruzadas. Las representaciones de animales sagrados, como el puma en el arte inca y el escarabajo en Egipto, llevan a pensar en una simbología compartida que busca lo trascendental. Estos iconos eran más que meros adornos. Cada pieza contaba una historia, sirviendo de conexión entre el ser humano y lo divino. Al observar sus artesanías, se abre un mundo de paralelismos que puede haber surgido de un contacto directo. La posibilidad de que el arte sea un vehículo de comunicación ancestral invita a una mirada abierta sobre cómo se tejieron las tradiciones culturales. La iconografía deja pistas sobre los diálogos que han ocurrido a través del tiempo, revelando que el arte puede ser el vínculo que une estas civilizaciones en un marco que trasciende las barreras del tiempo. A través de la creación, quizás se susurre la historia no contada, esperando ser descifrada por quienes buscan la verdad en el legado de nuestros antepasados. Conexiones en legados textiles.
El arte textil fue una forma crucial de expresión en ambas culturas, cada una destacando la importancia de los tejidos en su desarrollo cultural. En Egipto, los hechos en lino y los bordados eran sagrados, mientras que en el Imperio Inca, el uso de lana de alpaca y sus intrincados diseños reflejaba su rica cosmovisión. Ambas civilizaciones utilizaban los textiles no solo como una forma de vestimenta, sino como símbolos de estatus y pertenencia a un grupo. Las similitudes en las técnicas de tejido y los patrones decorativos sugieren un legado de conocimientos compartidos que han perdurado a través de generaciones. Las formas en que interpretaban las materias nobles muestran la conexión con la tierra y el respeto hacia la naturaleza. Al examinar estas tradiciones textiles profundas, emerge la posibilidad de un diálogo cruzado que se ha perdido en la historia. Los legados textiles preservan las voces de nuestros ancestros a través de colores y símbolos, y cada urdimbre cuenta una historia. Una rica interactividad entre culturas que podrían haberse influenciado mutuamente, creando un tapiz que enlaza lo conocido y lo desconocido de nuestro pasado. Influencias culinarias, sabores remotos. La gastronomía es la ventana a la identidad de una civilización, y tanto los incas como los egipcios poseen una diversidad de ingredientes y técnicas culinarias que nos sorprenderían. Ambos pueblos celebraban banquetes y sacrificios que manifiestan una conexión íntima con la naturaleza y lo sagrado. Los ingredientes que utilizaban, desde las variedades de maíz en los Andes hasta las legumbres en Egipto, a menudo compartían compuestos que revelan un intercambio cultural. Las tradiciones alimenticias no solo saciaban el hambre, sino que también sostenían rituales y prácticas comunitarias que unían a los pueblos a través del acto de compartir. La investigación señala que quizás existieron conexiones en las rutas comerciales que facilitaron la circulación de recetas y especias. El estudio de los alimentos puede ofrecernos una nueva perspectiva sobre cómo interactuaron estas civilizaciones lejanas. Las similitudes en sus tradiciones culinarias crean una narrativa de conexión que aún se siente en la mesa, uniendo culturas a través de sus paladares y celebraciones. El simbolismo del sol en ambas culturas. El sol ha sido venerado en muchas culturas antiguas, y tanto los incas como los egipcios encontraron en él una fuente de vida, rituales y espiritualidad. Para los incas, Inti era el dios sol que traía prosperidad, simbolizando el vínculo con la tierra. En Egipto, Ra ocupaba un lugar central, representando la creación y el ciclo eterno de vida y muerte. Las ceremonias en honor a estas deidades solares revelan similitudes sorprendentes, desde festivales de cosecha hasta cánticos de agradecimiento que reflejan una neta conexión con lo divino. La adoración al sol era mediada por los sacerdotes, quienes ofrendaban a estos dioses al tiempo que se contemplaban sus trayectorias celestiales. Al explorar el simbolismo del sol, surge una profunda pregunta sobre el sentido del poder de las divinidades solares. Es posible que estas culturas hayan compartido la concepción de que el sol era un principio ancestral común que conectaba a sus pueblos más allá de la geografía. La reverencia al sol, un aspecto significativo en sus mitologías, nos lleva a repensar de manera significativa el legado cultural que han dejado atrás, dejando un eco en nuestra conexión con la luz. Almas y espiritualidad. Un puente invisible. La espiritualidad ha sido un hilo conductor en la experiencia humana, y tanto los incas como los egipcios tuvieron sistemas de creencias que se centraban en la relación entre el cuerpo, el alma y el universo. En ambas culturas existían entendimientos profundamente arraigados sobre la trascendencia y la vida después de la muerte. La posibilidad de que estas creencias sean un eco de un entendimiento universal
nos invita a considerar la conexión entre todos los seres humanos. La dualidad del ser humano, junto con el respeto por la naturaleza, implica que hay un puente entre la vida y la muerte. Cada civilización, a su manera, se reconciliaba con el destino final de la humanidad, solicitando dirección divina y autenticidad en sus ceremonias. Al adentrarnos en estos temas, uno no puede evitar preguntarse si los antiguos sabios de las tierras místicas compartieron visiones que fueron transmitidas a través de los siglos. La rica espiritualidad de los incas y egipcios se entrelaza en nuestro legado, recordándonos que mucho de lo que somos proviene de aquellos que nos precedieron, un puente invisible que une a nuestras almas en la búsqueda constante de significado sobre la vida y la muerte. Relatos de viajeros en la antigüedad. Los antiguos viajeros fueron testigos de culturas que se entrelazaban, dejando relatos que a veces sorprenden por las similitudes entre lo registrado en sus andanzas. Historiadores y exploradores que visitaron Egipto y los Andes documentaron lo que vieron. Sus impresiones revelan curiosas resonancias en los modos de vida de ambos pueblos. Los relatos de estas fascinantes tierras describen maravillas arquitectónicas, costumbres y rituales que reflejaban los valores y creencias comunes de las civilizaciones que habitaban. Estas descripciones no solo presentan su lugar real en el tiempo, sino también la forma en que los pueblos podían haber interactuado, sugiriendo un mosaico cultural que abarcaba muchos más puntos de conexión de lo que se había creído anteriormente. Las historias de estos viajeros, a menudo envueltas en mitos y maravillas, nos brindan un acceso privilegiado a la historia. Los relatos nos invitan a cuestionar qué verdades pueden haberse perdido en el camino y cómo estas interacciones impactaron a las civilizaciones. En cada página donde se describen encuentros entre culturas, encontramos fragmentos de un tejido humano que habla de la curiosidad y la búsqueda de conocimiento que persiste como legado. La conexión entre plagas y desastres. La historia está repleta de desastres que han dejado huellas imborrables en todas las culturas. Tanto los incas como los egipcios enfrentaron plagas y desastres naturales que desestabilizaron los cimientos de sus sociedades. Sin embargo, la manera en que interpretaron estos eventos marca una similitud asombrosa en su cosmovisión. Cada cataclismo fue visto como un mensaje divino. Las crónicas de Egipto nos hablan de ríos desbordando o pestes, las cuales se interpretaban como señales de furia divina. En los Andes, la sequía o inundaciones eran leídas como advertencias de la Pachamama, una llamada al respeto de la naturaleza. Ambos pueblos elaboraron respuestas rituales para apaciguar a los dioses y tratar de restaurar el equilibrio. Al observar los ecos de estas desgracias a través de la historia, resuena la posibilidad de que las civilizaciones desarrollaron un entendimiento compartido sobre la relación entre lo humano y lo sagrado. Esta conexión remota entre ambas tradiciones establece un diálogo ancestral que marca el territorio de la humanidad, donde el temor y la reverencia se entrelazan en una continua búsqueda de redención. Las lenguas de los muertos, un eco lejano. Las lenguas y dialectos han sido herramientas fundamentales en la construcción de identidades culturales. Tanto los incas como los egipcios han dejado tras de sí un legado de idiomas que nos transportan a un tiempo en el que el lenguaje era sagrado. La fascinante relación entre el quechua y el egipcio abre la puerta a un mundo de conexiones lingüísticas sorprendentes que revelan historias entrelazadas. A través de las traducciones de textos antiguos e inscripciones jeroglíficas, se han descubierto similitudes en fonética y vocabulario. Algunos lingüistas sugieren que tales coincidencias pueden ilustrar un trasfondo común que permitió intercambios en tiempos remotos. No solo se trata de vocabulario, sino que cada palabra escrita es un eco de una cultura y sus creencias, resonando con la esencia misma de su gente. Al examinar la intersección del lenguaje y la espiritualidad,
la historia grita por ser contada. Esto plantea la interesante posibilidad de que la conexión de nuestras raíces lingüísticas nos ofrezca un camino hacia una historia compartida. La búsqueda de significados en nuestras lenguas ancestrales no solo se limita a palabras. Puede descubrir un universo de pensamientos, vivencias y experiencias que une a la humanidad más allá del tiempo y las geografías. Ritual de la luz. Equivalencias. La luz ha ocupado un lugar privilegiado en la espiritualidad de las civilizaciones, simbolizando el conocimiento, la vida y la verdad. La relación entre la luz y la divinidad, presente en las tradiciones de incas y egipcios, revela rituales extraordinarios que celebraban el regreso y el encuentro de la luz con el sol. Las ceremonias al amanecer, en las que ambas culturas rendían tributo a sus deidades, estaban centradas en la apreciación de la luz como símbolo de vida. La ceremonia del solsticio de invierno, por ejemplo, era celebrada por los incas con un fervor perenne, mientras que en Egipto, el renacer del sol también se conmemoraba. El simbolismo de la luz unía a ambas civilizaciones en su búsqueda de armonía y trascendencia. Las comparaciones en estas prácticas nos revelan la universalidad del deseo humano de conectarse con lo sagrado. Ambos pueblos, en su forma de ritualizar la llegada de la luz, demostraron que a pesar de las diferencias geográficas, esas fuerzas compartidas se vuelven puente vital entre nosotros. Un legado que nos invita a explorar la conexión divina que nos envuelve. Civilizaciones olvidadas, un mismo inicio. La historia está llena de civilizaciones que han pasado desapercibidas en las narrativas formales. A menudo se les atribuye una existencia robusta e interconectada, donde los incas y los egipcios podrían haber compartido un mismo origen. El estudio de las estructuras de poder, las creencias compartidas y la migración de pueblos nos hace replantear una visión histórica más inclusiva. Tantas civilizaciones han surgido en distintos rincones del mundo, pero las conexiones subyacentes entre la arquitectura, la religión y las tradiciones sugieren que la humanidad puede tener líneas de origen que se entrelazan de formas inesperadas. Cada uno de estos pueblos dejó un legado que habla de su conexión con lo que los rodeaba y su relación con la naturaleza. Al investigar los orígenes de estos pueblos, la idea de un mismo inicio parece resonar. La posibilidad de que sus tradiciones se compartieran o se influyeran entre sí crea un contexto fértil para la exploración. En este tejido ancestral encontramos respuestas a preguntas que aún no se han formulado, desafiándonos a buscar más sobre nuestras raíces comunes y cómo nuestras historias se entrelazan. Historia de dioses andinos y egipcios. En el corazón de ambas culturas hay deidades que encarnan las fuerzas de la naturaleza y el cosmos. En Egipto, los dioses eran a menudo representados en formas tan diversas, y los mitos que llevaban eran fundamentales para la existencia del pueblo. En los Andes, los dioses como Viracocha e Inti ejercían una influencia similar, revelando paralelismos que nos llevan a cuestionar el desarrollo de estas narrativas. El panteón de los dioses en ambas culturas revela la conexión espiritual con la tierra y los cielos. Las historias relacionadas con la creación, la fertilidad y el ciclo de la vida son temas universales que muestran cómo estas civilizaciones interpretaron el universo que la rodeaba. La adoración y las ceremonias en torno a estas entidades revelan el profundo deseo de entender lo divino. A medida que investigamos más sobre estos dioses, surgen las preguntas: ¿podrían haber existido influencias que dieron forma a sus creencias? La interconexión entre sus mitologías nos lleva a especular sobre los orígenes de sus narrativas. Al contar las historias de sus deidades, descubrimos que un terreno común espera ser explorado, ofreciendo la oportunidad de una búsqueda colectiva de verdad y entendimiento. Conexiones en el arte y la música.
El arte y la música han sido herramientas fundamentales para la transferencia de conocimientos y emociones a lo largo de la historia. Tanto los incas como los egipcios crearon expresiones artísticas que reflejan su visión del mundo y su cultura. A través del arte y la música, los pueblos antiguos transmitieron su historia y creencias. En Egipto, la música y el arte estaban profundamente relacionados con liturgias religiosas y festividades. En los Andes, la conexión entre la música y la espiritualidad también era relevante, con instrumentos que evocaban la veneración a sus deidades. La similitud en las formas de expresión artística sugiere un entendimiento compartido de la función del arte en la sociedad. Explorar estas conexiones nos lleva a preguntarnos si había un intercambio directo o inspiración entre estas culturas. La música, como lenguaje universal, puede haber sido el canal que unió a los pueblos a través de sus creaciones. Las tradiciones de estas civilizaciones nos revelan que el arte tiene la capacidad de cruzar fronteras, convirtiéndose en un espacio donde lo humano se entrelaza en una danza eterna que desafía el tiempo y el espacio. Iconos sagrados que cruzan fronteras. Tanto los incas como los egipcios adoptaron símbolos que eran identificados con lo divino. Iconos como el ojo de Horus en Egipto y la chacana en la tradición andina representaban conexiones con lo espiritual y la búsqueda de conocimiento. Estos iconos, a menudo considerados como sellos de protección, revelan similitudes notables, desafiando nociones de independencia cultural. La interpretación de estos símbolos, aunque única para cada cultura, puede encerrar conexiones ocultas que pueden ser resultado de influencias más allá de lo conocido. Su presencia en arte, vestimenta y rituales invita a una reflexión sobre cómo estos iconos trascienden el tiempo y espacio, creando un idioma visual que habla de la eternidad. Desde un análisis más profundo, se puede ver que a pesar de la distancia geográfica, nuestras tradiciones siguen compartiendo elementos esenciales. Estas similitudes muestran que cada una de estas culturas encontró formas de expresar lo divino a través del arte. El camino hacia la conexión entre estos símbolos nos deja preguntando el significado detrás de cada uno, revelando un legado común que espera ser redescubierto. La herencia de antiguos atlas celestiales. La observación del cielo nocturno ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Tanto los incas como los egipcios miraron al cielo en busca de respuestas y entendimiento de su lugar en el cosmos. La precisión en sus observaciones astronómicas revela el profundo respeto y conocimiento que poseían sobre la gestación de las estrellas. La creación de calendarios y la sincronización de eventos astronómicos resaltan paralelismos en las tradiciones. Los egipcios alineaban sus edificios con el sol y las estrellas, mientras que los incas observaban constelaciones para guiar sus cosechas. Esta conexión entre el cielo y la tierra era fundamental para ambos pueblos en su búsqueda de entender el mundo. Al investigar estos mapas celestiales, se presenta la posibilidad de que estos pueblos compartieran un patrimonio común en la admiración de los dioses como astros. Al alzar la vista hacia los cielos, podemos deducir que los humanos siempre hemos buscado respuestas más allá de nosotros, descubriendo que el cosmos podría ser el puente que enlaza las tradiciones de ambas civilizaciones, revelando un legado que se extiende más allá de nuestras limitaciones terrenales. Lugares sagrados, una misma geografía mística. La presencia de lugares sagrados donde la espiritualidad florece ha sido una constante en todas las culturas. Tanto en el antiguo Egipto como en el Imperio Inca, ciertos lugares eran considerados únicos, revestidos de un aura mística que trascendía el tiempo. Las pirámides, templos y sitios ceremoniales actúan como recordatorios de la conexión entre el hombre y lo sagrado. Los santuarios dedicados a dioses solitarios o grupos de deidades reflejan un deseo común de rendir culto en espacios especiales.
Egipto presenta una geografía llena de templos que se alinean con el ciclo solar. Similarmente, los incas construyeron centros de culto que marcaban los cambios de las estaciones. La presencia de estos lugares sagrados nos lleva a sospechar que existieron rutas de peregrinación donde la espiritualidad encontraba su lugar. La acumulación de prácticas alrededor de estos sitios sugiere conexiones invisibles que comunican más que diferencias entre culturas. Posiblemente estén conectados por la búsqueda común de comprender el lugar del ser humano en la eternidad. La exploración de estas geografías sagradas abre las puertas a una herencia compartida que abraza las creencias en el poder divino y el significado de nuestras experiencias terrenales. El descenso al inframundo. Las tradiciones sobre el inframundo han sido comunes en diversas culturas, incluidas las de los incas y los egipcios. Este concepto de un mundo subterráneo simboliza la transición del alma y ha fascinado a historiadores y arqueólogos. Tanto en el Imperio Inca como en Egipto, el viaje al inframundo se creía que era vital para la vida después de la muerte. En Egipto, las descripciones del inframundo y la existencia de deidades que guiaban a las almas, como Anubis, ofrecen indicios sobre su cosmovisión. Por otro lado, los incas creían que el viaje del alma era una travesía que debía ser ritualizada, invitando a las ofrendas para asegurar un adecuado recorrido. Ambas visiones destacan la importancia de la muerte como un paso hacia otra existencia. La similitud en las tradiciones de despedida sugiere un diálogo sobre la vida más allá de la muerte que podría haber existido entre estas civilizaciones. A medida que exploramos las narrativas del inframundo, observamos que este umbral sagrado revela un vínculo espiritual que une a los seres humanos en su deseo de comprender su final y lo eterno. La influencia de la geometría sagrada. La geometría sagrada ha guiado muchas construcciones importantes en todo el mundo, y los incas y los egipcios fueron maestros en su uso. La relación entre la geometría y la arquitectura muestra que estas civilizaciones buscaron comunicarse con lo divino a través de las leyes del universo. El diseño de las pirámides y templos revela patrones geométricos que habrán guiado a sus respectivos arquitectos. La simetría y proporción en las edificaciones incas y egipcias nos lleva a cuestionar el conocimiento compartido que pudieron poseer. La danza de la luz y la sombra en sus construcciones indica un entendimiento profundo de cómo estas estructuras pueden reflejar el viaje del alma hacia lo divino. El estudio de la geometría divina sugiere que ambas culturas pudieron haber compartido visiones sobre la armonía del universo más allá de lo tangible. Es como si cada línea y ángulo en sus construcciones narrara historias sobre la conexión de lo humano con lo sagrado. Al adentrarnos en esta geometría, se abre un mundo de posibilidades que nos invita a repensar la historia de estas civilizaciones y el legado compartido en la búsqueda de comprensión entre lo conocido y lo desconocido. Un legado oculto que espera ser descubierto. A medida que exploramos la vasta interconexión entre los incas y los egipcios, nos encontramos con un legado místico que, aunque ha pasado desapercibido por la historia oficial, aguarda ser revelado. Desde las similitudes en prácticas culturales y creencias hasta la posibilidad de contacto directo, el pasado está repleto de secretos que desafían nuestra comprensión. La búsqueda de estas conexiones no solo nos ofrece una nueva perspectiva sobre nuestras raíces, sino que también nos invita a reconsiderar cómo entendemos la historia. Cada descubrimiento es una pieza del rompecabezas que teje la gran narrativa de la humanidad, uniendo diferentes culturas que, a pesar de sus distancias, han compartido sueños y anhelos en su viaje a través del tiempo. Al contemplar este legado oculto, se abre un camino hacia el futuro, donde la exploración de lo desconocido se convierte en un llamado a la acción.
nos invita a seguir investigando, compartiendo y dialogando sobre la riqueza y la diversidad de nuestro pasado. ¿Cuántas más verdades se ocultan en la penumbra de la historia? La respuesta quizás esté a la vista, esperando que suscite nuestra curiosidad y deseo por descubrir lo que nos conecta a todos como humanidad. Al concluir este viaje, descubrimos que la historia de los incas y los egipcios no es solo un conjunto de curiosidades antiguas, sino un entramado profundo de símbolos, tradiciones y saberes compartidos que nos invita a repensar nuestro pasado. Cada similitud en su arquitectura, religión, arte y cosmovisión abre una ventana hacia la posibilidad de que ambas civilizaciones estuvieran unidas por un legado más universal de lo que jamás imaginamos. En un mundo marcado por divisiones, estas conexiones nos recuerdan que la búsqueda de la verdad y del sentido trasciende fronteras y épocas, revelando que la humanidad siempre ha estado más unida de lo que aparenta. La historia, con sus enigmas y ecos ocultos, aún guarda secretos que esperan ser desvelados. Y la pregunta es, ¿qué más nos está ocultando el tiempo? Te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video, porque juntos seguiremos desentrañando los misterios que la historia oficial dejó en las sombras.